Seguimos develándonos y develando concepciones en el módulo 3 de la ecosofía, cultura, transdisciplinariedad y sus mediaciones, en el marco del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones, que coordina el doctor Rigoberto Pupo en nuestra hermana Universidad Cubana José Martí de Latinoamérica. Y para ello vamos a seguir con la emoción y la conexión en el nombre de Jesucristo de todo lo que refiere y parte la transdisciplinaridad, en tanto ahora una nueva visión del mundo. Por lo tanto, la pregunta número 5, a la que vamos a develar, es ¿por qué se concibe la transdisciplinaridad como una nueva visión del mundo? Ya hemos venido aseverando recursivamente algunas respuestas en las presentaciones 1 y la presentación 4. Sin embargo, vamos a profundizar un poco más. El primero que le coloca este apellido a la transdisciplinaridad en tanto nueva visión del mundo es el propio Nicolescu en la Carta de Transdisciplinaridad que se publica, firmada entre otros por el doctor Ubiritán y, por ejemplo, Edgar Morán. Y allí, en estos rizomas que vamos a pasar, vamos a ir a la transdisciplinaridad como nueva visión del mundo en uno de los análisis desde el mismo manifiesto, pero luego nos vamos a ir al manifiesto original y luego nos vamos a incidir nuevamente en la visión del mundo de colonial planetario que nos da la transdisciplinaridad, para regresar a algunas urgencias de esa nueva visión del mundo que bien vale la pena tener siempre presente e ir anidando como objeto transdisciplinar para cada día engrandecerlo y construirlo un poco más. Es el propio Nicolescu quien dice que la transdisciplinaridad se interesa en la dinámica que se engendra por la asunción simultánea de varios niveles de realidad. Y como ya les había hablado de esos niveles, como el tercero incluido, la complejidad, los axiomas que les había dicho, con ello pasamos de un conocimiento disciplinario a un conocimiento transdisciplinar, que también desde luego va a ser transversal, porque va a atravesar las disciplinas y va a ir a los conocimientos que están en la cultura, imbricado directamente en el hacer del individuo, ya como no como una disciplina elitesca de unas paredes, de una universidad, de un laboratorio o de un científico, porque esta transdisciplinaridad atiende a los conocimientos previos de nuestros estudiantes. Eso sería una nueva visión hermosísima de mundo a la hora de enseñar. ¿Cómo enseñar entonces? Si alguien te pregunta, ¿cómo harías para enseñar transdisciplinarmente en la escuela? Bueno, lo primero que tendrías que hacer es ir a los conocimientos previos que tienen los estudiantes y colocarlos en el mismo valor del que supuestamente llevas, que debes aceptar que no estaba completo y que no es la verdad acabada que tienes allí. Esa sería una visión excelente y maravillosa para ir entonces a investigaciones que sean transdisciplinares y disciplinares, porque ellas no son antagónicas, sino que se van a complementar. También entonces en esa presencia de esos varios niveles de realidad hay un espacio entre las disciplinas que debe estar relleno, que ese vacío cuántico al cual le hablaba del P y el no P, que se conjugan, porque inclusive hasta en matemática un conjunto y su complemento sí tienen elementos comunes, sí lo tienen, estimados matemáticos. ¿Saben cuál es? El conjunto, el elemento vacío. El elemento vacío es el elemento común entre un conjunto y su complemento. Ese es el vacío cuántico en el cual la partícula cuántica se complementa en ese caso.
esa nueva visión del mundo bajo la cual debemos hacernos, nos incita a ir pensando en comunicarnos con supuestos, topois, que creó la posmodernidad y la modernidad y que lo aceptamos como reales. Eso nos va a ir bajando y desmitificando nuestra concepción reduccionista para ir atendiendo a estructuras discontinuas de los niveles de realidad. Porque es importante entonces ese espacio transdisciplinario que va a hacer que la investigación transdisciplinar sea radicalmente distinta, aunque tiene importantes transdisciplinas, va a ser realmente distintas. ¿Y por qué? Porque va a ir a ser exclusivamente incluyente. Y exclusivamente incluyente. Es esencial esa palabra. Y va a ser, por ello, entonces, complementaria. En esa nueva visión del mundo, esa visión transdisciplinaria que nos propone realizar una realidad multidimensional estructurada bajo varios niveles, hay entonces una contactación donde no es suficiente lo construido y entonces hay el camino al andar que se va haciendo día a día y donde se va nutriendo los objetos transdisciplinares. Porque entonces de manera rigurosa tendríamos que preguntarnos cuál es la naturaleza de la teoría que puede descubrir el paso de un nivel a otro. ¿Existe una coherencia y una unidad entre el observador y el sujeto? ¿Cómo el objeto que se estudia transdisciplinar nutre al sujeto y el sujeto con sus subjetividades nutre a ese objeto? Entonces, nos preguntamos, ¿existe una realidad privilegiando una relación de un nivel a otro? ¿Cuál es el campo de reflexión en ese momento? ¿Cómo se hace entonces esa aprehensión del mundo? Todas esas son preguntas de interés a quienes de verdad quieren asumir ser transdisciplinar. La transdisciplinaridad no es una nueva moda ni una nueva ciencia a la cual se atiende tratando de comunicarse una ciencia con otro, no. El sentido inclusivo y complementario debe ir siempre a religar nuestra propia insuficiente formación. Entonces, en el manifiesto de la transdisciplinaridad, donde habla Nicolescu de esa nueva visión del mundo de la transdisciplinaridad, aparece una unidad abierta entre el objeto transdisciplinario y el sujeto transdisciplinar, que se traduce en una orientación coherente, en un flujo que atraviesa los niveles de realidad y que consigue entonces los diferentes niveles de percepción, todos comunicados. Es importante ese asunto, que cuando se habla de niveles, se habla de comunicación unos entre otros. Desde uno se va ascendiendo al otro, siempre el de abajo dándole la mano al otro, al cual va asumiendo como posible interacción con ese objeto transdisciplinar que se nutre de ese sujeto transdisciplinario. En ese manifiesto de la transdisciplinaridad aparece la naturaleza transdisciplinaria que le da ese avance también a esa nueva visión del mundo de la transdisciplinaridad, porque entonces se conjuga la naturaleza objetiva, la subjetiva y la transnaturaleza, que define la naturaleza viva. Esta naturaleza está viva puesto que la vida está presente en todos sus grados y su estudio pide la integración de una experiencia vivida, ¿no? Esa experiencia vivida reconocen entonces que el estudio de la naturaleza reclama ahora una nueva metodología. Esa es una de las razones de los transmétodos que he venido publicando. ¿Por qué? Porque nosotros entonces ahora no podemos investigar con la transdisciplinaridad como categoría, con los métodos escuetos que privilegian las disciplinas. Y ese es uno de los grandes errores por los cuales no ha avanzado más como mereciera toda esta concepción de vida, que se sigue haciendo con los mismos métodos que vienen privilegiando las disciplinas y se sigue privilegiando entonces el pensamiento simplista. Tenemos que ir a una coevolución del ser humano y del universo que reclama desde luego una nueva metodología que desde luego tiene que ser compleja y transdisciplinar, que vaya a una ecología transdisciplinar. En el espejo transdisciplinario que emite allí el manifiesto de transdisciplinar se encuentra a la vez, y eso nos da una nueva visión de mundo, que está a la vez más allá de todos los campos del conocimiento,
en la configuración con ellos, en la transconfiguración con ellos y en el retrato de la naturaleza que se concibe como ícono. ¿Y cuándo pudiéramos alcanzar nosotros la completitud del conocimiento de la naturaleza? Por eso es que es una formación permanente, ateniente al desligaje de nuestras escasas formaciones, y que cada día debemos de tomarlo como una misión de vida. Ahora, la transdisciplinaridad como nueva visión del mundo decolonial planetario, porque ya les había adelantado la premisa de Maldonado, de que no toda transdisciplinaridad es decolonial, porque se ha querido mostrar como transdisciplinar con las mismas metodologías, en el mismo pensamiento simplificador, excluyente, privilegiado de ciencia, y por lo tanto no se le ha dado la cancha compleja que requiere la transdisciplinaridad. Entonces, allí hay una urgencia de una conciencia decolonial que busca decolonizar, desagregar y generar el poder, el ser y el saber. Son resultados de Maldonado Torres, y ya en 1980 lo venía diciendo Morán, y lo vuelvo a decir: ¿qué es transdisciplinar? ¿Qué transdisciplinar hay que hacer? Y desde luego tenemos que asumir que la transdisciplinaridad no es una disciplina, sino un enfoque de vida, un enfoque de aceptación de la naturaleza compleja de la vida, un proceso para incrementar el conocimiento mediante la integración y transformación de las perspectivas nosológicas distintas. Eso daría una visión del mundo compleja y profundamente amorosa. Entonces, porque significaría la aceptación de la naturaleza y de todo cuanto hay en la tierra como preeminencia viva, en la cual si una de ellas perece, perecemos todos, ¿eh? Entonces, en esa descolonización epistémica que envuelve variadas formas de transdisciplinaridad, variadas, pero que no todas ellas esas formas son decoloniales, y esas formas entonces ahora hay que atenderlas con un ojo avisor profundamente inclusivo en el planeta entero, de manera, por supuesto, decolonial, transdisciplinaria. Y entonces complejidad y transdisciplinaridad y complejidad deben ir de la mano. Entonces en ello, complejidad, transdisciplinaridad, complejidad convergen en una transcomplejidad, ¿no? Que es la que he venido usando y que indica que simplemente que para promover una nueva transdisciplinaridad necesitamos de la complejidad, que se oponga y asocie a la vez, que conciba los niveles de emergencia sin reducirlos. Porque es importante que cuando concebimos estos niveles de realidad, cuando conseguimos archipiélagos de certeza, que la ciencia clásica los ha conseguido, tenemos que regresar al mundo incierto, tenemos que regresar a esa visión del mundo que es profundamente incertera, que está llena de incertidumbre, para relacionar esas certezas, esos archipiélagos con ese mar de incertidumbre. De manera tal que entonces, por ejemplo, esas nuevas conocimientos transdisciplinares nos pueden enseñar, por ejemplo, a cómo es el asunto de la muerte. Bueno, a atender a la muerte como una nueva forma de hacer trascender el espíritu a otro espacio. Esa nueva visión del mundo que todos debimos de tener desde un comienzo, en tanto que la muerte no significa entonces una destrucción del espíritu y una eliminación absolutamente de cuanto somos, porque nuestro espíritu no es destruible. Y entonces eso nos hubiese dado desde el comienzo una visión de mundo como la que ahora tenemos y que tenemos para construir, donde sintamos de una manera antropoética y antropolítica que tenemos que regresar a las viejas preguntas de quiénes somos, a qué nos debemos y cuál es nuestra función en el mundo. Entonces ese conocimiento transdisciplinar, como lo dice Maldonado Torres, no es meramente un derivado de una extensión de disciplinas como han venido haciendo muchos, no, sino que responda a una comprensión más amplia y compleja, a una comprensión más amplia más amplia que fundamente las mal llamadas ciencias europeas, pero que entienda que las ciencias son legado de la humanidad y que no hay privilegio de conocimiento alguno. Eso es importante, y a esa decolonización se refiere Maldonado Torres. Y entre las urgencias de la nueva visión del mundo, en construcción, ya está aprobado una de mis investigaciones en la revista Conocimiento y Diversidades de Brasil,
Y allí hablo, por supuesto, de la decolonización de la mano de la transdisciplinariedad decolonial. Es urgente en las demandas de que se develen en primer lugar la propia colonialidad metida como un cáncer allí, haciendo mella y la persona pensando que está actuando complejamente y transdisciplinarmente. No, debemos de develar ese cáncer en convergencia con las disciplinas, debemos ir siempre más allá para que ese cáncer execrado nos permita dar frutos ahora, ¿no?, a la luz de la decolonialidad. Porque no hay posible atención, repito, no hay posible atención, concepción y sentir la complejidad y la transdisciplinaridad si no estamos en una decolonialidad planetaria, en una nueva visión que nos permita atenderlas a ella en toda su complejidad, en toda su completitud. Y allí afirmo que el ejercicio de la ética transdisciplinaria está basada en el diálogo y el saber compartido y ha de conducir a una comprensión fundada en el respeto absoluto de las alteridades que están unidas por la convivencia y los saberes matemáticos en una sola y misma tierra, así como el apellido de la matemática es la humanidad. En tal sentido hay una inclusión de todos los saberes matemáticos y su historia sin preeminencia, pero también hay una inclusión de la condición humana del ser educando, donde éste no es irrespetado en su valor ni execrada sus subjetividades y conocimientos de la matemática que tiene del hogar, así como la matemática no es usada como ejercicio de represión, sino para la liberación ontoepistemológica de la matemática. Aquí les dejo una pregunta. ¿Sabían ustedes por qué no ha convenido llevar la matemática complejamente como ella es al aula? Porque la matemática es casi evidentemente la que nos lleva rápidamente desde los primeros niveles a niveles altos, metacognitivos, profundos de pensar con la mente y con el espíritu. Y eso sería aceptar la liberación de nuestras mentes, y no ha convenido la liberación de nuestras mentes. Porque alguien que piense profundo y de manera libre, que pueda ir a discernir lo que está bien y lo que hace daño, pudiera entonces no ser candidato a la soslayación y él pudiera promover otra matemática. Por eso no ha convenido y se ha dejado de espalda todo el sentido complejo de la matemática, que se ha presentado desnuda de su historia, filosofía y de todo el bagaje del aporte de la historia y de las civilizaciones, especialmente las del sur y muchas de europeas, execradas por su alto contenido matemático vivo, consustanciado con sus comunidades. Y allí en ese artículo que ya está aprobado, lo coloco acá porque este análisis no es objeto de publicación, estoy debidamente citándolo, posiblemente en este mes esté publicado el artículo. Hablo entonces de que no toda transdisciplinaridad es decolonial, que hay una carencia de diversos métodos, que hay un reconocimiento más no conjunción y que sigue habiendo un dominio epistemológico porque seguimos estando supuestamente en la posmodernidad, que como dice Morán es el cono de la modernidad, y queremos decir que seguimos estando en un espacio colonial que ahora lo ejerce el norte con los diferentes artefactos tecnológicos, pero al fin y al cabo es una colonialidad, continuación del colonialismo. Y en las referencias, pues las obras de Nicolescu, quien ha sido el primero que ha hablado, bueno, no solo él, todos los autores del manifiesto de la transdisciplinaridad, que la ha denotado como una nueva visión del mundo, las obras de Maldonado Torres, Orán, de su servidora, y en especial para todos ustedes, para usted, doctor Rigoberto Pupo, le regalo la belleza de la naturaleza en este movimiento de esta flor, que indica mi profundo afecto por usted, mi profundo respeto por lo que usted hace como ser humano, y que le felicito, que su obra siga trascendiendo para la formación de generaciones como un gran mentor, a los cuales muchos deberían multiplicarse en ese sentido de vida profundamente amoroso. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres, siempre serás mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchísimas gracias. Y para la gloria de Dios,
que todo sea de la mejor manera, en la excelencia que Dios y todos ustedes, personas de buen corazón, merecen. Gracias.